Muy bien, muchachos, pues acá habíamos dejado en la clase anterior, y esto que estamos viendo ahorita, pues es cómo se ha venido generando las diversas razas de perro. Mira, decía que para los amantes del perro, pues nos podemos investigar un poquitito ahí. Y bueno, yo encontré que el perro desciende del lobo. Y bueno, hay otros. El lobo desciende de otros ya más prehistóricos. ¿Sí? Más prehistóricos. No lo pude poner porque se me hacían muchas páginas. Entonces, vemos como, por ejemplo, el A europeo, ¿sí? Genera, eh, por ejemplo, el herding, hound, sporting, el working, y los perros asiáticos, ahí vamos a tener el Akita. Sí, vamos a tener, bueno, los perros europeos vamos a tener los boxermen, sí, bueno, los maltés, bueno, y una cantidad de especies que aquí faltan, ¿verdad? Pero solamente para muestra. Vale, ahora en la biodiversidad de especies, miren, en El Salvador vamos a tener registrado 50 variedad o número de especies de musgos. En el país, nuestros biólogos han registrado 50 especies de musgos, o sea, diferentes. Líquenes, ¿qué es un líquene? Un líquen, bueno, lo vimos el año pasado cuando fuimos al Cerro Verde. Son las hojuelitas que tienen, ¿verdad? Las cortezas de los árboles. Hay 211 formas de líquenes. Hepáticas, hay tres formas de hepáticas, tres especies de hepáticas. Helechos, hay 397 helechos. Acá están los helechos, aquí arriba. ¿Sí? Pinos, hay 11, digamos, 11 formas o 11 especies de pinos en nuestro país. Árboles y arbustos, hay 2.250 registrados, variedad. Y plantas, hay 750 formas de plantas. Ahora, el total de especies contabilizadas en nuestro país, o sea, que están registradas, pueden haber más, pueden haber formas que no se han descubierto aún, pero estas son como las que están en un registro. Son 3.672 especies distintas. Okay. Bueno, ahora con relación a la fauna, ya vimos la flora del país, veamos la fauna. Miren, hay 318 peces, formas de peces, ¿sí? Formas de peces. Anfibios, se han encontrado 33 distintas especies de anfibios, 100 distintas especies de reptiles, 563 tipos de aves, imagínense, mamíferos hay 157 tipos de mamíferos, para hacer un total de 1.513 especies registradas. Repito, estos datos podrían cambiar, ¿verdad? Porque puede ser que exista una especie que no hayamos registrado, que no se ha descubierto aún en el país. Eso es probable. Faunas, ¿sí? Invertebrada. Ya hablamos de la fauna vertebrada. Vamos a hablar de la invertebrada. Mira, los arácnidos son 190 tipos de arácnidos que tenemos. Escarabajos, 230 tipos de escarabajo. Mariposas, hay 800, hay una gran variedad de mariposas en el país. Mira, moscas, hay 52 tipos de moscas. Hormigas, hay 62 tipos de hormigas. ¿Sí? Hay bastante variedad de hormigas también. Avispas, hay 51. Libélulas, 128 familias o especies de libélulas. Ok, ok. Bueno, y aquí pues preguntas como de repaso, pero esas no las vamos a hacer nosotros porque eh, todavía no es la evaluación. Pero mira, ¿qué entiendes por biodiversidad o biodiversidad biológica? Respondámosla así rápido. Bueno, entendemos que es la variabilidad de especies en un determinado lugar. Sí, así. Ok, ¿cuál es la importancia de la diversidad genética y de especies? Bueno, de la diversidad genética es porque al cruzarse entre la misma especie pueden generar
más, ¿sí? Más variabilidad, ¿sí? de esta especie. O diferentes especies de la misma familia. Y de especies, bueno, que estas van a enriquecer un lugar, una área determinada. Ahora vamos a la diversidad de ecosistemas. Vamos a la lección 3, diversidad de ecosistemas. Según la ley del medio ambiente, artículo 5, ¿sí? Vamos a tener que los ecosistemas es una unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el medio ambiente en un espacio y tiempo determinado. Entonces, ¿cuál es el concepto que debemos de manejar de ecosistemas nosotros? Que es una unidad, es un todo, ¿verdad? Muy básico donde interactúan individuos de diferentes especies entre sí. Sean depredadores, sean presas, sean autótrofos, ¿verdad? O sean depredadores. Estos tienen que relacionar entre sí en un ambiente, en un espacio y en un tiempo determinado. Eso lo está determinando la ley de medio ambiente en el artículo número 5. Entonces, ok, ahora la diversidad ecológica o de ecosistema, que es lo mismo, va a estar conformado o va a tener una estructura así, mira, así, de esta forma, esta estructura. ¿Sí? ¿Qué es, por ejemplo, una ecósfera? Es el conjunto formado por todos ¿sí? los ecosistemas de la Tierra, o sea, el gran ecosistema planetario. La ecósfera es todo eso. ¿Ok? Luego viene el paisaje. Aquí estoy haciendo de lo general a lo específico. O sea, de lo más grande a lo más pequeño. Eso es deducir. E inducir sería de lo específico a lo general. Entonces, hoy voy a empezar a deducir. Entonces, la ecósfera es todo lo que envuelve a los ecosistemas existentes en el planeta. Ahora, ¿qué va a ser el paisaje? ¿Sí? ¿Qué va a ser el paisaje? El paisaje va a ser un conjunto de ecosistemas diferenciados con alta heterogeneidad. Esto quiere decir diversidad, ¿sí? Tutelado por las actividades humanas. O sea, esto va a ser, cuando dice tutelado, va a ser cuidado, ¿sí? Por las actividades humanas. El ser humano es responsable de cuidar el paisaje, no de destruirlo. Entonces, es un conjunto de ecosistemas, ¿sí? Que está diferenciado con un montón de actividades humanas y por tal razón el ser humano no puede incluir sus actividades humanas en los paisajes. Pero por ejemplo, acá tenemos en el país, allá en Sonsonate, ahí a la par de los Cóbanos, hay un hotel que es famosísimo, ¿verdad? Que no, bueno, no le importó y compró la mitad del arrecife. Ahora, no son los culpables ellos, ¿verdad? Los culpables son los legisladores que les venden, que les dan permiso de construir. Igual acá, por ejemplo, en las faldas del volcán, aquí en el Constitución, abrieron hace un par de añitos un supermercado de esos famositos a nivel internacional en América. ¿Sí? ¿Cuál fue la excusa del alcalde de Mexicanos? En esa época era una señora, me acuerdo. Bueno, que iba a traer empleo al municipio. Y era verdad, porque era verdad. Ahora, en nuestros países latinoamericanos es un dilema porque de hecho los pobladores de estos países, los ciudadanos necesitan fuentes de empleo porque vivimos en países en vías de desarrollo, sí, y las fuentes de empleo son las necesarias. Pero esto entra en controversia, sí. O afecto al medio ambiente y doy trabajo, sí, o cuido el medio ambiente y me quedo sin trabajo. Es bien complicado. Ahora, esto es culpa siempre, ¿verdad?, de las personas que administran los países porque no crean, digamos, las condiciones necesarias de trabajo que sean amigables con el medio ambiente, ¿sí? Bueno, acá en el colegio podemos ver que
Tenemos uno de estos supermercados ¿verdad? Que son exclusivos, que hay que entrar con tarjeta. Y tiran los desechos aquí y desde aquí pues, los podemos ver, ¿verdad? Que ellos tiran sus desechos aquí. Ah, ¿verdad? Qué chulada, ¿verdad? No son ni de aquí del país, ¿verdad? Y vienen a fregarnos a nosotros solo por ser una marca exclusiva. Bueno, miren, el precio, ¿sí? De consumo, por ser consumista, se tiene que pagar alto. Ok, ¿y quién lo va a sufrir? Bueno, el paisaje. Ahora vemos los biomas. Los biomas son sistemas regionales con comunidades parecidas. Esos son los biomas. Ok, sistemas regionales con comunidades parecidas. Biosfera es un sistema autosuficiente conformado por todos los organismos vivos del planeta, con capacidad autorreguladora y amortiguadora ante perturbaciones. Fíjense que hay un concepto de evolución que se llama resiliencia. Si la resiliencia es la capacidad que tiene una especie de soportar el estrés que le genera, fíjate bien, un fenómeno en su vida, ¿verdad? O un problema en su vida. Un ejemplo es un bosque. Un bosque se quema, por cualquier razón se quemó un bosque. Pero este tiene la capacidad autorreguladora y amortiguadora de volver a resurgir. Con el paso de los meses vuelven a haber brotes de hojas, de palitos, de plantas, etc. Y eso se llama resiliencia, la capacidad de conllevar el estrés que le ha causado un problema. También aplica para los seres humanos, fíjense, como somos una especie y pasamos por estrés, tenemos que tener esa capacidad de resiliencia, sobrepasar o sobrellevar el estrés. O sea, cuando algo estresante no nos afecta en nuestra vida, es porque tenemos capacidad resiliente. Ok, vamos a continuar. Bueno, miren, entre ellos vamos a tener los manglares y los ecosistemas de playa. ¿Cuál es la ventaja de cuidar los manglares? Los manglares son donde tenemos estas como enredaderas. Aquí hay uno. ¿Sí? Y para los que han ido a las playas o donde hay esteros, allí hay manglares. Aquí por el Pimental hay unas playas donde están llenos de manglares, esas playas. Ahora, ¿qué hacen los manglares? Bueno, sustentan la pesca, porque ahí habitan peces. Protección ante tsunamis y cambio climático. Bueno, esto va a ayudar porque va a ser una barrera natural, los manglares, ¿sí? De que las aguas no entren mucho a tierras en caso de tsunami. Capturan 5 veces más el carbono que bosques tropicales. Fíjense que los bosques tropicales capturan el CO2, ¿sí? Son retenedores de CO2. ¿Por qué? Porque ellos respiran CO2, ¿sí? Y eso lo llevan a sus células y lo retienen. Lo van a liberar cuando el árbol se ha cortado y se ha quemado, ¿verdad? Ahora, también los océanos retienen el CO2. El problema de que los océanos retienen el CO2 es que se vuelven ácidas sus aguas. Los océanos son como un regulador de la temperatura del calentamiento del planeta, ¿sí? El agua, por poseer un calor latente, o sea, la capacidad de absorber calor latente, ¿sí? Va a tardar mucho en enfriarse, pero también tarda mucho en calentarse. Entonces, el océano es un buen absorbe el calor, ¿verdad? Es un buen regulador de calor del planeta. El problema es de que al absorber mucho dióxido de carbono, se hace ácido y los sedimentos, que son bases como el carbonato de calcio, que hay en los fondos marinos, las conchas, por ejemplo, son de calcio, y otros crustáceos, los corales también. Entonces estos van dañando, estas aguas ácidas van dañando los arrecifes y los van secando, ¿sí? Bueno, el que está acá en Roatán, los arrecifes de Roatán también están sufriendo, ¿verdad? Eso, se están secando por el calentamiento global. El arrecife que está en los póbanos de nosotros también está experimentando eso, ¿ok? Más la acidez del agua. Junto con dunas y vegetación de playa protegen la erosión. Estas son las dunas, miren,
Son estas plantitas que dan una florcita moradita, recubren la arena y evitan la erosión de las playas, ¿sí? Y estos pueden crear ecosistemas, ¿verdad? Y hacer que crezcan árboles, plantas, etc. Restauración ecológica clave de su recuperación. Estos son capaces de restaurarse, ¿sí? Ok, vemos aquí una secuencia, miren, en el 2010, febrero de 2011, la misma playa, y mayo de 2011. Vemos una secuencia, miren la secuencia, ¿sí? Ok, y acá abajo también tenemos, ¿verdad? Dos imágenes, ¿sí? Estas son las dunas y vegetación de playa. Ok. Miren, los humedales retienen sedimentos, capturan las aguas, protegen contra crecidas e inundaciones, recargan acuíferos, o sea, los mantos acuíferos, y son hábitats para muchas especies, incluidas aves migratorias, sustentan la pesca, otros medios de vida y de comunidades locales, actividades turísticas. Entonces, los humedales van a ser estos encuentros, como por ejemplo el lago de Ilopango, ¿sí? Que tiene maleza sobre la superficie y la cubre, eso es bueno, pero a veces también eso daña porque recubre toda la luz y las especies acuáticas, como por ejemplo las plantas acuáticas, necesitan hacer la fotosíntesis para generar oxígeno y los peces respirar, ¿verdad? Es una cadenita, ¿verdad? Es una cadenita. Bosques de galería y márgenes de los ríos. Mira, los corredores biológicos que interconectan ecosistemas, estos, estos, ¿cómo se llama? Estos retienen, ¿verdad? Retienen, por ejemplo, la erosión. Bueno, aquí puedes ver que tenemos un río y a la orilla, bueno, en la ribera de este río, pues tenemos varios árboles. Reducen el arrastre agroquímico hacia los ríos. Bueno, recordemos que en nuestro país pues también tenemos mucha actividad de agricultura y lo que ocupan para abonar pues son químicos. Estos cuando lluevan son arrastrados, estos químicos son arrastrados y conducidos a estos ríos. Estos árboles van a retener eso, ¿sí? Van a retener eso y van a evitar de que esos químicos lleguen, ¿verdad?, a las especies que habitan en estos ecosistemas.